Hola, mi nombre es Manuel Cosano y aquí estamos de nuevo para explicar una nueva regla de transformación de los esquemas entidad-relación a relacional. En este caso vamos a tratar de cómo se transforman las interrelaciones ternarias y superiores, las que relacionan 3, 4 entidades o más. La regla es la siguiente. En las interrelaciones ternarias y superiores, si existe más de una cardinalidad máxima a n, se creará una tabla en medio. En esta nueva tabla se propagarán las claves de todas las entidades que se relacionan, donde serán claves ajenas, que me relacionan con esa tabla de donde provienen, y además contendrá también los atributos que pudiera haber en esa interrelación intermedia. Bien, veamos, antes de explicar esto, veamos este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un deportista, una persona que es un atleta y que quiere inscribirse en una determinada carrera. Y cuando cuando se inscribe en esa determinada carrera, lo hace en una categoría. Explicamos el contexto. Bien, una persona en una determinada carrera se inscribe en una sola categoría. Es lo normal, o no se inscribe porque no participa en esta carrera concreta. Por ejemplo, Manuel Cosano, yo, en la legua de Fernández Núñez, me inscribo en una categoría, la categoría X, o yo no decido participar en esa carrera y no me inscribo en esa categoría porque, bueno, en esta carrera no participo. Bien, ahora, una persona en una categoría concreta, por ejemplo yo, en la categoría que me corresponde, me puedo inscribir en varias carreras, en la legua de Fernández Núñez, en la media maratón de Córdoba, etcétera, o no inscribirme en ninguna. En determinadas categorías no me inscribo. Y por último, en una carrera concreta, la legua de Fernández Núñez, en una categoría concreta puede haber 0 inscripciones o puede haber n inscripciones. Entonces las cardinalidades que aparecen aquí son estas, 1 nm. En este caso tenemos dos máximos a n. Podían ser los tres, podían ser uno, podían ser dos, podían ser los tres. Pero en este caso tenemos dos. Y la regla me dice, si existe más de una cardinalidad máxima a n, en este caso hay dos, por tanto sí, se creará una tabla en medio a la que se propagan las claves de todas las entidades que relaciona, donde serán claves ajenas y además contendrá también los atributos que pudiera haber en la interrelación. En este caso hemos apuntado aquí el atributo dorsal porque yo en la carrera X me inscribo en esta categoría con el número de dorsal 7, por ejemplo. Y yo en otra carrera concreta me inscribo en una categoría con un número de dorsal diferente. El dorsal no es un atributo de la categoría, porque en la misma categoría habrá varias dorsales, no de la carrera, porque hay un montón de dorsales, y no de la persona, porque puede inscribirse con dorsales diferentes en cada carrera. Entonces, en este caso, ¿cómo se transformaría esto? Bueno, pues aparece una tabla en medio, tenemos persona por separado, con sus atributos, carrera por separado, sus atributos, código, fecha, lugar, etcétera, categoría, nombre, descripción, stop, este atributo está equivocado aquí, pero bueno, tenemos que la inscripción es la tabla que aparece en medio, inscribe, contiene el NIF de la persona, que es la clave ajena que se ha propagado, el NIF de la carrera, que es clave ajena que me lleva a la carrera, y el nombre de la categoría, que es el que me lleva a la categoría, y aparte su dorsal. Bueno, pues esta sería la transformación de las ternarias o superiores, pero veamos la regla hasta el final. Si existe más de una cardinalidad máxima n, se creará una tabla en medio. A esta nueva tabla se propagarán las claves de todas las entidades que relaciona, aquí lo tenemos, donde serán claves ajenas que me apuntan a de dónde proceden, y además contendrá también los atributos que pudiera haber en la interrelación, en este caso dorsal. Si solo hay una cardinalidad máxima n, bueno, no vamos a ver esto ahora, vemos esto, la clave mínima sería la combinación de las claves ajenas de máximo n. Bueno, pues en este caso la clave de esta tabla que aparece en medio es las claves ajenas del lado máximo n, o sea, el código de la persona y el código de la carrera, ni del corredor y el código de la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué no metemos también el nombre de la categoría? Pues porque yo en la misma carrera, la misma persona, el mismo corredor, en la misma carrera, solamente se puede apuntar en una categoría. Entonces, este atributo es innecesario para la clave de inscribe. Yo, en la legua de Fernández Núñez, solamente estaré en la categoría senior y no puedo estar en otra. Esto es así según este esquema. Si fuera de otra manera, pues sería la combinación de las tres. Pero en este caso no. Bien, esta sería la regla y así sería. Pero tenemos una variante.
Si solo hay una cardinalidad máxima a n, podremos o realizar la acción anterior, crear la tabla en medio, o propagar las claves de todas las tablas de la interrelación hasta la entidad que tiene ese máximo, n. Y no crear tabla en medio. Veamos un ejemplo que tengo un poco más adelante. Por ejemplo, este. Un cliente, con respecto a un coche concreto, se lo vende un único vendedor. Un vendedor con un coche concreto se le vende a un único cliente. Y un cliente con un vendedor concreto le puede no vender ningún coche o venderle más de uno. En este caso tenemos una relación ternaria con un máximo a n. En este caso solo hay un máximo a n, por lo que lo más lógico es propagar las claves hasta la entidad que tiene ese máximo, el coche, ya que el coche solo se vende una vez y la venta la hace un solo vendedor. Y obtendríamos lo siguiente, que yo propago la clave del cliente hasta coche, aquí el NID del comprador, la clave del vendedor hasta el coche, y tengo el NID del vendedor, y tengo que un coche tiene su código, fecha de fabricación, inicio, y el comprador, el NID del cliente que lo ha comprado, porque solamente se vende una vez, y el NID, bueno, el código del vendedor que lo ha vendido, que es el que se apuntará la comisión de haber vendido ese coche, por decirlo así. Entonces, este sería un ejemplo en el que un máximo solamente está a n. Y es mejor solución propagarlo hasta aquí. También podríamos haber hecho esto, inventar una tabla en medio que se llamase venta, pero esta venta vemos que tiene una relación 1 a 1 con el coche. Entonces, en la venta, ¿qué vamos a poner como atributo específico? Fecha de venta, precio de venta. Además, vamos a apuntar el vendedor que lo ha hecho, la venta. Vamos a propagar del vendedor a venta y del cliente a la venta, que el vendedor que ha hecho esa compra, por decirlo así. Entonces, pero es más sencillo, igual que esto, optar por esta opción, que es como una de las posibilidades que vimos en la 1.1, que era unir las dos entidades si están estrechamente unidas. Yo tendré un coche con todos sus atributos y los atributos de venta, y cuando lo venda se rellenan esos atributos, que son, pues son el vendedor que lo ha hecho y el cliente que lo ha comprado, etcétera. Bien, sigamos repasando la regla. Bueno, hemos aplicado el caso de la carrera y hemos dicho, y la regla en general es esta. Si solamente hay una cardinalidad máxima n, podemos propagarla hasta e. Hemos visto el caso de la carrera, del corredor en la carrera en la categoría. Y bien, es lo que hemos explicado, que la clave mínima será la combinación de las claves ajenas de máximo a n. Oye, este mismo ejemplo se podía haber planteado desde un principio de otra manera, que es de esta forma. Inscripción. Creamos una entidad que sea inscripción, que refleja que una persona concreta ha hecho una inscripción en una carrera concreta, en una categoría concreta. Y además, en esa inscripción se le ha dado un dorsal. Realmente, aquí, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos básicamente lo mismo. Inscribe e inscripción, obtendríamos el mismo resultado. Lo único que pasa es que aquí lo hemos considerado desde el principio de otra forma, que quizás sea más clara, pero el resultado de transformar esto a relacionar y el resultado de transformar esto, que lo tenemos aquí abajo, al relacionar, si nos damos cuenta, es el mismo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que se podría plantear que un cliente compra un determinado producto, un cliente concreto compra un determinado producto, lo compra en ninguna compra o en varias compras. Un producto en una compra concreta se lo lleva un único cliente, ya que es una compra concreta de ese cliente, y que un cliente en una compra concreta se puede llevar uno o n productos. Es una N1NM, o sea, aparece una tabla en medio según las reglas que acabamos de ver, pero en este caso es más difícil de ver, porque realmente este ASE sería cada una de las compras que hace este cliente. Se podría llamar detalle de compra o algo así, y sería algo parecido a lo que tenemos aquí abajo, aunque si lo vemos de esta forma sería mucho más simple. Lo dejamos en este caso para que lo piense cada persona, os lo dejamos aquí para que lo pensáis, este ejemplo de cómo se podría resolver desde un punto de vista, y salen parecidos pero no son exactamente iguales. Bien, con esto finalizamos la última de las reglas, en la que nos permite transformar las relaciones ternarias y superiores.